Comenzó a regir el dólar soja denominado tipo 2. Bueno, ha comenzado a regir esta medida con la que el gobierno espera que el agro liquide 3.000 millones de dólares. Ese nuevo dólar soja ya es oficial. El gobierno ha oficializado el restablecimiento hasta fin de año con un tipo de cambio diferencial para la liquidación de divisas del agro a 230 pesos. María José Boscarino es economista, está en Tucumán. Un gusto, un placer. María José, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias de nuevo por la invitación. Bueno, muy bien, gracias como siempre por estar. ¿Qué hacemos con este dólar soja 2? ¿Qué expectativas hay, María José, de cara a lo que viene y buscando el cierre de año también? Mira, lamentablemente el dólar soja 2 vuelve a insistir con este tipo de medidas, ¿no?, que el gobierno viene implementando, muy asociadas al cortoplacismo. Hablamos siempre de lo mismo, nos falta un plan, nos falta previsibilidad, nos falta esa mirada de las reformas que necesitamos de fondo. Acá, lamentablemente, a pesar de que el ministro Sergio Massa lo niegue, hablando de un plan avanzar, como le gusta mencionar lo que está haciendo, la verdad es que lamentablemente la sociedad sigue atónita con esta situación. Por un lado, decir que el contexto es complejo, sigue siendo complejo. Acá lo que tenemos es un país en el que sobran pesos y faltan dólares. Y se juega con esta lógica del intervencionismo permanente, de nuevo, mirando el corto plazo para tratar de sostener esta situación. La palabra es sostener, no resolver. El dólar soja viene a ser otra iniciativa pensada con la necesidad recaudatoria que tiene el gobierno, ¿no?, por la falta de divisas. Acá tenemos una situación en la que faltan reservas, pero en donde no se está promoviendo las exportaciones como deberíamos, ¿no? También con esta lógica intervencionista, con retenciones que siguen muy altas. Entonces, lo que se hace con esto es mostrar y ofrecer a un sector solamente del campo, que tiene que ver con la soja, un dólar diferencial, como vos mencionabas, que llega a 230 pesos esta vez por un ajuste de la inflación. Ahora, se había prometido que el dólar soja que se lanzó en septiembre iba a ser por única vez. Volvemos a ver esta situación repetida. ¿Qué garantiza que no vaya a haber otra vez una iniciativa en este sentido? Eso, por supuesto, genera distorsiones. El gobierno ataca de alguna manera con sus máximos referentes, sin ir más lejos, con Máximo Kirchner, por ejemplo, poniendo al campo en un rol especulador que pone de rodillas al gobierno y a la sociedad, obligando a que suceda esto, cuando en realidad las inconsistencias vienen de parte de nada más y nada menos que del gobierno, ¿no? Entonces, genera una distorsión, por un lado, una medida transitoria que no sabemos si se va a seguir sosteniendo en el tiempo por la necesidad de divisas. No se fomenta la exportación para que se generen divisas a nivel de todos los sectores, ¿no? Tenemos un sector exportador pujante que intenta sobrevivir ante estos desequilibrios y esta inestabilidad. Ahora, también es cierto que tenemos una situación de falta de credibilidad que atenta contra la posibilidad de que tengamos un plan más sustentable, ¿no?, a pesar de que no hay ni siquiera la iniciativa. Y una inflación pujante que termina también generando problemas desde el punto de vista de la recaudación y desde el punto de vista de la emisión que se sigue generando y que sigue fogoneando esta situación inflacionaria, que presiona el tipo de cambio. Ahora vamos a tener este dólar soja más la inflación, más la falta de credibilidad, impactando en el precio del dólar de los otros mercados, ¿no? Hablamos del dólar paralelo, por ejemplo, de los dólares financieros. Entonces, esto está generando una distorsión en términos de la expectativa que podemos llegar a tener sobre el valor del dólar a nivel general en nuestra economía, lamentablemente. Claro. Estaba leyendo los considerandos de la medida, dice que explicita que el aumento de oferta de divisas contribuye a aliviar el impacto negativo en las importaciones locales, en la suba de los precios de combustibles y energía que afectan severamente la disponibilidad de reservas externas. Suena muy bonito, ¿no? Pero bueno, en la realidad no hay este impacto deseado. No, y además de eso, te sumo que en torno a las distorsiones que genera, nosotros lo que estamos viendo ahora, se está hablando ya
de que el beneficiado de este nuevo dólar soja va a ser el exportador, pero en el productor. Claro. Además, los arriendos de tierra, que se ajustan en definitiva por este precio de la soja, van a terminar aumentando también. Entonces empezamos a ver efectos colaterales, impuesto a las ganancias, digo. Y esta lógica de planificador central en donde se cree desde el gobierno aparentemente que uno puede tomar una medida y tiene un efecto directo y nada más. Y la economía, el sistema económico es mucho más complejo, ¿no? Y seguimos, como vos decís, con otro tipo de problemáticas que tienen que ver con la importación, todo ligado a esto, a la necesidad de dólares que no tenemos y al intervencionismo permanente. Limitar las importaciones también termina repercutiendo negativamente en los productores y en los exportadores, además de otros sectores, ¿no?, que no necesariamente exportan. ¿Por qué? Porque no se consiguen ni semillas, ni fertilizantes, ni insumos básicos que terminan siendo claves para la producción y después para la exportación. A esto te sumo otra cosa, la sequía. Ahora lo único que estamos haciendo es adelantar, pero no estamos previendo, y ahí viene también la incertidumbre, qué es lo que va a pasar en los meses próximos con esta situación temporal que afecta al campo, que es, por supuesto, el generador primario de divisas que tiene nuestro país. Y también, María José, con lo que pasa con otras economías, ¿no? Porque lanzar estas medidas cortoplacistas a un sector también ha generado, ya con el dólar soja 1, mucha rispidez en otros sectores productivos de nuestro país, ¿no? Por supuesto, hemos visto las múltiples demandas de dólares específicos, sectoriales, y ahí es donde lamentablemente entra una lógica de privilegios, por decirlo de alguna manera, porque el sector que más capacidad de lobby tiene termina siendo en definitiva el que tiene más probabilidades de conseguir algún beneficio. Entonces se distorsiona la lógica de funcionamiento del mercado, y yo creo que también tiene que ver con este temor, me atrevo a decir, que se tiene desde el gobierno a la libertad del mercado y al sinceramiento de la economía, ¿no? En donde se demoniza de alguna manera la iniciativa privada y se juega con este mecanismo de distorsión permanente como una forma, de nuevo, de sostener una situación en base a acuerdos, ¿sí? Acuerdos sectoriales. De hecho, el ministro Massa estuvo hablando ahora del beneficio que va a dar a algunas economías regionales, habla también de baja impositiva, veremos qué sucede. Muchas promesas, pero mucho en una mesa de negociación permanente que tensiona, que por supuesto no brinda ningún tipo de certidumbre sobre lo que va a pasar. Y eso afecta negativamente los incentivos. ¿Qué incentivo puedo tener a producir, a invertir, a exportar, que es lo que necesita Argentina, si están cambiando las reglas de juego permanentemente, si no hay sostenibilidad de las políticas, ¿sí? Si el déficit fiscal sigue siendo muy abultado y el sacrificio siempre lo termina haciendo el sector privado y no lo vemos del mismo lado del sector público, ¿no? María José, ustedes trabajan con economistas de amplia trayectoria allí en Tucumán desde hace tiempo. ¿Cuál es el diagnóstico que tienen respecto, bueno, a lo que viene el año próximo, ¿no?, que tiene que ver con elecciones y demás? Bueno, ¿se visualiza un cambio económico a partir de probablemente una decisión política distinta en la Argentina? ¿Qué es lo que ustedes han estado trabajando? Nosotros estamos acá bastante enfocados en lo que es la dinámica productiva y política en el término de las políticas públicas en la provincia, ¿no? Por supuesto que hay una expectativa de cambio de gobierno porque esta situación lamentablemente es insostenible. Ahora, eso no quita que el contexto sea muy complejo y que habrá que ver qué tipo de planes económicos tiene también la oposición, quien sea que pueda llegar a tomar el lugar en el gobierno nacional, y además las condiciones de los actores y la situación política en la que nos encontremos cuando haya un cambio de gobierno hacia el 2023. Lo digo porque es muy importante ganar esos espacios también en el legislativo, que acompañen las gestiones necesarias y después acuerdos y consensos que van a tener que ocurrir, porque si no de esta situación no se sale con una política de shock y nada más, pateando el tablero los primeros meses de gestión. Lamentablemente son tan profundas las reformas que vamos a tener que hacer que va a tener que existir una mesa ampliada en donde muchos actores, representantes de la sociedad civil, más allá de los políticos, participen y se comprometan. Y eso también tiene que ver con una madurez, ¿no?, de esos actores que ocupan estos lugares.
Yo no deparo una situación muy favorable hacia el año que viene, lamentablemente. Las proyecciones de inflación, sin ir más lejos, ya están superando ampliamente el 100% y las inestabilidades no se resuelven si seguimos con estas medidas de corto plazo. Si querés te doy un dato únicamente que tiene que ver con el aumento de la inflación. Entre noviembre del 2022 comparado con diciembre de 2001, lo que vimos es, por un lado, que el dólar subió 31.900% y la inflación 21.600%. Y desde el 2002 la inflación no ha parado de crecer, ¿no? En términos, en promedio. Entonces, esto no es algo de este momento, esta situación se viene arrastrando y por eso también las raíces de este problema son tan complejas, así como hacer los sacrificios desde el lado de la política que son necesarios. El déficit fiscal, digo, sin ir más lejos, tocar el gasto público es complejo. Ahora, todas las medidas que hay que hacer para sincerar van a requerir también un horizonte de planificación y explicar muy bien cada paso que vamos a tener que dar a la ciudadanía, que va a ser parte, que tiene que ser parte de este proceso, ¿no? Y no solamente por el impacto negativo que todos vayamos a sufrir, sino por esa previsibilidad que muchos te piden. En las reuniones que nosotros tenemos con empresarios, muchas veces surge este tema de la credibilidad. Mencionan que son capaces de absorber una carga impositiva importante, pero en un orden de prioridades y de organización de esta planificación para saber qué es lo que depara y de esa manera poder orientar ese negocio o esa inversión que pueden llegar a hacer en algún momento. Pero la confianza y la credibilidad creo que es un factor clave y que este gobierno ya poco margen tiene para trabajar. Momentos coyunturales en el país que tiene que ver con verdaderos gestos políticos, un verdadero consenso social como no se ha hecho nunca en la Argentina y una responsabilidad, pensaba María José mientras hablabas, de oficialismo y oposición aquí, ¿no? Para una tarea conjunta que tiene que ver con definitivamente planes que den previsibilidad a la economía. Debe darse porque los 3 dígitos inflacionarios que va a marcar el cierre de este año me parece que es un dato bisagra, ¿no? Totalmente. Y aparte, no te olvides que eso se traduce en una pobreza que casi llega al 50%. Vamos a ver cómo vienen las otras mediciones. Digo, en el impacto social, en la manera en la que vivimos, en la calidad de vida de la gente, en las oportunidades que tiene la gente, ya saliéndonos de los indicadores económicos financieros. Vamos a ver qué pasa con la realidad de la sociedad en la que vivimos cada vez más empobrecida, con un país que tiene mucho para aprovechar. Creo que eso es lo más doloroso de toda esta situación. Las oportunidades que perdemos una y otra vez, teniendo a la vuelta de la esquina o en el resto del mundo ejemplos para tomar. Acá no hay que hacer grandes cosas. No, es más, me atrevo a decir que no es una cuestión ideológica, es una cuestión de sentido común, sin ir más lejos, ¿no? Así es, así es. María José, gracias como siempre por el tiempo. Un placer, ¿eh? No, por favor, gracias a ustedes. Buena semana.